Bueno, ahora vamos a leer Efesios. Vamos a ver que esta carta, además de doctrinal, es muy práctica. Es qué es lo que hemos recibido en Cristo, qué es lo que somos en Él y cómo debiera ser nuestro caminar en Jesús. Entonces, bueno, Efesios es, fue un pueblo donde Pablo estuvo 2 años y los conocía íntimamente. Entonces vamos a leer, a ver qué es lo que le dice Pablo a esta gente que él conocía. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, Pablo sabía de parte de quién venía. No, yo escogí ser pastor o yo escogí ser... No, dice, por la voluntad de Dios yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros. Todas las cartas, como hemos visto antes, o el 90% de las cartas empiezan así, gracia y paz a vosotros. Ya hemos explicado eso, pero básicamente Dios quiere que vivamos en gracia, que seamos personas con cierta gracia, que es la gracia de Jesús en nosotros, y paz. No podemos estar ahí estresados o preocupados, o el presidente, o los negocios, no. Gracia y paz, porque a esa vida nos llamó Dios. Esto es importante, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento es Dios Padre y el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo queda como un apoyo, como el Consolador, a quien el Padre enviaría en el nombre de Jesús para ayudarnos, para recordarnos todas las cosas que Jesús había enseñado. Pero la gloria es al Padre en Jesús. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, está bien que pidamos la bendición, pero en realidad aquí dice que Dios ya nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo. O sea, ya somos benditos, ya Él nos ha bendecido con esas bendiciones que dicen Colosenses 3 también, que tenemos que poner la mira en esas cosas. Pero aquí Pablo nos dice, ustedes ya están benditos, ya tienen la bendición de Dios. Por eso nos dice gracia y paz, porque ya tenemos esa bendición en nosotros. Solo tenemos que avivarla, pero ya hemos sido benditos o bendecidos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea, Dios nos escogió a nosotros para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok, Dios nos bendijo y nos escogió. ¿Y para qué me escogió Dios? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios me escogió, sí. Mi responsabilidad, la motivación que tuvo Dios para eso, que yo sea santo y que sea sin mancha. Que sea apartado, quiere decir santo. ¿Apartado de qué? Del mundo, de todo lo que es terrenal. Y sin mancha. Una persona íntegra. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, fuimos adoptados, porque antes dice, bueno, ya lo vimos en Romanos, estábamos apartados de Dios completamente. Y en la sangre de Jesús somos adoptados a la familia de Dios, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque a Dios así le dio la gana, no por algo que nosotros hiciéramos, como dice Efesios 2.8, ahora más adelante lo vemos. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. O sea, la gracia de Dios, ¿cuál fue? La sangre de Jesús. Por medio de la sangre de Jesús somos aceptos en Él, porque ya no hay pecado. Sin sangre no hay remisión de pecados. Con la sangre de Jesús ya nuestros pecados fueron pagados y ahora podemos ser aceptos. O sea, Él nos acepta, nos pone el check para estar delante de Él. Por eso dice más adelante en Hebreos, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. ¿Por qué podemos entrar confiadamente? Porque hemos tenido su perdón. Hemos sido, como dice versículo 6, aceptos en el amado. Esto es muy importante. Y si de todo este capítulo quedara solo esto, es un gran avance. O sea, fuimos aceptos en el amado. O sea, en Jesús Dios nos aceptó. No necesitamos aceptación de nadie. No necesitamos aprobación de nadie. No necesitamos que alguien nos refuerce, nos motive y nos diga que somos buenos. No necesito nada de absolutamente nadie. Ya he sido acepto por Dios.
Tampoco necesito hacer nada para que Dios me acepte. Si ya he creído en Jesús, si ya he sido cubierto con su sangre, ya fue la Pascua, como dice en Éxodo. ¿Qué quiere decir Pascua? En inglés dice la Biblia Passover, o sea, pasar por encima. Dios pasó por encima de nuestros pecados, los pasó por alto. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por eso. Entonces, Dios ya nos aceptó. No podemos hacer nada para que Dios nos deseche o nos borre del libro de la vida y perdamos la salvación. No, Él ya nos escogió antes de la fundación del mundo y hemos sido aceptados en Él. Dice más adelante que si alguno pecare, tranquilos, porque abogado tenemos que intercede por nosotros, Jesús. Eso está en Santiago. O sea, ya tenemos a Jesús intercediendo por nosotros y Dios nos dice, tranquilos, ustedes hagan lo que hagan, son mis hijos, han sido aceptados y yo no los voy a desechar. Solo eso puede hacernos vivir en gracia y en paz. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Ve que si está hablando del amado Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, su sangre fue la que nos limpió, no son mis obras. Seguimos, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, Dios nos perdonó y nos da, con toda sabiduría e inteligencia nos ha dado a nosotros la aceptación gratuitamente al trono de Dios. Podemos entrar y acercarnos a Él confiadamente. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Nadie sabía que Jesús iba a venir a morir para perdón de nuestros pecados. O sea, fue una revelación progresiva de Dios. El plan de salvación que Él tenía para nosotros. Abraham no sabía. Aunque sí, es que en Génesis 3 decía que la semilla... Sí, pero eso ahora lo interpretamos fácil porque ya pasó. Pero en ese momento no era fácil interpretar que el plan de Dios para salvación nuestra era mediante la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, ese misterio fue revelado. Versículo 9, seguimos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, que Dios quiso y Él se lo había propuesto. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Dios reúne todas las cosas en Cristo, no en el Espíritu Santo. Ahora se le da mucho énfasis al Espíritu Santo. Y cristocéntricos tenemos que ser. Es el Padre y Jesús. Y lo vemos en todo el Nuevo Testamento claramente. Versículo 10, de reunir todas, y el Espíritu Santo es Dios obviamente, pero bueno. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, hay tiempos en los que Dios va cumpliendo su plan. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, hay cosas que Dios tiene destinadas que van a pasar en el cielo y hay cosas que Dios tiene destinadas que van a pasar en la tierra. En Apocalipsis vemos mucho de lo que se va a estar moviendo en los cielos mientras se cumplen otras cosas aquí en la tierra. En versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. O sea, y dice que tuvimos herencia. O sea, Dios ya nos dio herencia. Y como lo vimos en el versículo 3, Él ya nos bendijo con alguna bendición espiritual. No, con toda bendición espiritual. En mí ya está toda la bendición espiritual. Solo yo tengo que usarla y avivarla y creerla para vivir en ella. Pero ya fuimos benditos, ya yo tengo la herencia. Dice aquí, versículo 11, en Él asimismo tuvimos, pasado, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, fuimos predestinados según a Él le dio la gana, a Él le plació, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos a Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, Pablo dice, sí, yo recibí toda bendición espiritual, yo recibí herencia y ustedes también. Cuando, versículo 13, en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Jesús. Cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el sello de garantía que Dios nos pone es el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, Dios dice, nos estampa el Espíritu Santo dentro nuestro. Y ya de ahí no puede salir. Fuimos sellados para salvación. Es el sello de garantía que somos salvos, que tenemos el Espíritu Santo. Versículo 14, que es las arras, o sea, la seguridad de nuestra herencia, de nuestra salvación. Tenemos que tener seguridad de nuestra herencia, de nuestra salvación, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. O sea, ¿cuál es la posesión adquirida? Nosotros. Hasta la redención, hasta que venga el rapto, hasta que seamos reunidos con Él. Hasta ese momento, para el avance de Él. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. O sea, Pablo estaba feliz. Dice, yo he escuchado de la fe de ustedes y he escuchado del amor de ustedes. Entonces, no paro de hablar, de hablar con Dios y dar gracias por vosotros. Versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto lo tenemos que aprender. Yo no sé orar. Bueno, una clave que aquí nos da la Biblia es que tenemos que orar por los demás, que tenemos que dar gracias por los demás. Ni siquiera eran familia. Eran familia en la fe. Pero digo, no eran hermanos, primos. Eran parte de la iglesia. Pablo oraba por ellos y no cesaba de dar gracias por ellos. Así nosotros también. Si queremos estar en Cristo, tenemos que seguir esto. Dar gracias por los hermanos que Dios ha puesto por nosotros, que nos ayudan y que ayudan a otros, y que tienen amor y que tienen fe. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tenemos que pedir, Dios, danos sabiduría, dame revelación en el conocimiento tuyo. Y por los demás también, Padre, dale sabiduría y dale revelación en el conocimiento tuyo. Necesitamos sabiduría y revelación para servir a Dios. Dice el Salmo 119:34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. O sea, Dios, dame el entendimiento, déjame entender, y cuando yo ya entienda, entonces guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Pero necesito entenderla. Pablo dice, yo oro para que ustedes tengan esa sabiduría y esa revelación. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hay una esperanza a la que Dios nos llamó. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Nosotros tenemos que saber cuáles son las bendiciones, cuáles son esas herencias que tenemos. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, aquí lo que Pablo está diciendo es, no es algo poquito. Ustedes tienen que ser completamente renovados porque hay un gran poder en ustedes, que es el Espíritu Santo, y eso tiene que hacerlos ser totalmente distintos. Pero como decía Pablo a Timoteo, y a Tesalonicenses 5:17 por ahí, no apaguen el Espíritu, no contristen al Espíritu, porque se puede contristar y ese poder no lo van a reflejar como cristianos. Versículo 20, hablando de la fuerza, la cual hablando del Espíritu Santo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder. O sea, Cristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ojo que es Cristo, no el Espíritu Santo, Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Nunca se dice que es el Espíritu Santo, es Cristo, la cual es su cuerpo. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Jesús todo lo llena. Él es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo. Tenemos que mover. Si yo muevo mi brazo,
es porque mi cabeza lo está diciendo. Igual, nosotros somos esta mano. Jesús nos tiene que mover, pero para que pueda nuestra mano recibir el mensaje que corre por aquí, desde la cabeza que es Cristo a nuestra mano, necesitamos que a lo interno estén todas las conexiones, y esas conexiones se llaman o son el Espíritu Santo, que si nosotros no lo contristamos, vamos a vivir conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver qué dice Efesios 2.